Ella, desde esa última especialidad, sin duda, nos va a hablar de cómo manifestar la experiencia de participación colaborativa de personas jóvenes y adultas en el aprendizaje remoto. Adelante, Bona. Mientras Bona va preparándose, les comento que las preguntas las dejamos para el final y nuestra colega Leila las va a ir recogiendo para poder explicarlas. Así es, así que todos en el chat Adelante. ahí pueden escribir. Pégame para hacer computadora. Adelante, Bona. Gracias. Gracias, Iván. Buenos días con todos, estimados colegas. Un abrazo desde Perú. En esta oportunidad les voy a manifestar la experiencia de que, cómo manifestamos la experiencia educativa de personas jóvenes y adultas en el aprendizaje remoto. Voy a iniciar, permítame iniciar con este pensamiento de Paulo Freire, reconocido pedagogo a nivel internacional, ¿verdad? Dice, nadie educa a nadie, nadie se educa a sí mismo. Los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Interesante, ¿no? Me quedo con esto que dice, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Y justo es el tema nuestro, ¿no? Nuestro eje 3. Voy a iniciar con estas políticas educativas internacionales de la educación para jóvenes y adultos, ¿no? Más reconocido por las siglas EFA. Desde el año 1948, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ya nos dice claramente de que toda persona tiene derecho a la educación, ¿no? La educación debe ser gratuita, dice, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. ¿A qué se refiere cuando dice concerniente a la instrucción elemental y fundamental? Estamos hablando de que todas las personas tienen derecho a leer, escribir y a saber algoritmos básicos, ¿no? En el año 2014, la UNESCO también nos da una definición muy importante sobre la inclusión en la educación. Consiste en velar porque cada educando se sienta valorado y respetado y pueda disfrutar de un claro sentido de pertenencia. ¿Por qué estoy incluyendo esta definición del UNESCO? Inclusión. Veremos más adelante. 4 políticas internacionales relacionadas a la educación para jóvenes y adultos, todas conocidas, por cierto, pero he tocado algunos puntos referente a la educación para personas jóvenes y adultas. Tenemos el marco de acción de Dakar en 2 objetivos. Está direccionado directamente a la educación de personas jóvenes y adultas. Después tenemos los objetivos de desarrollo sostenible. Sabemos que el objetivo 4 está dirigido a una educación de calidad. Confitea. ¿Qué significa Confitea y cuántas se han realizado hasta la fecha? Y después tenemos lo último sobre marco de acción de Belén. Es una carta que se escribió en Brasilia. Cuando hablamos de los objetivos sostenibles dirigidos directamente al objetivo 4, dice garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Y en 2 metas, ¿no? Para el 2030 hablan exclusivamente la importancia que se debe tener con la educación de las personas jóvenes y adultas. En la meta 4.4 dice, ¿no? Aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales. Y en la meta 4.6 también dice que garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética. Cuán importante, ¿verdad? La Confitea significa Conferencia Internacional de Educación de Adultos, pues cada 13 años se realiza uno. El primero se realizó en 1949 en Dinamarca. Y la última, que es la Confitea 6, en Brasil, por primera vez en Latinoamérica, donde trajo esta carta de Brasilia, conocida como Marco de Acción de Belén.
El eslogan fue aprovechar el poder y el potencial del aprendizaje y la educación de adultos para un futuro visible. ¿Por qué dirán la educación de adultos? ¿No? Y dieron recomendaciones a los 46 países que estuvieron presentes. Una de ellas, ¿no? Que todos los gobiernos, todas las políticas educativas deben incluir la alfabetización de adultos. En la gobernanza, en la financiación, en la calidad educativa, en la participación, inclusión y equidad, tiene que estar incluido la educación de jóvenes y adultos, ¿no? Y debe haber un equipo para que puedan supervisar cómo se está realizando o qué acciones está haciendo cada país con respecto a estas recomendaciones. ¿Cuáles son las características de los estudiantes jóvenes y adultas? Aquí en Latinoamérica, por ser latinos y tener casi las mismas características geográficas, ¿no? Nos dicen que no han concluido sus estudios o nunca han estudiado. También nos dice de que actúan y participan activamente en la sociedad, ¿no? También nos dice que trabajan y participan en la vida en sociedad. Son jefes de hogar y asumen la responsabilidad de este rol. Son parte de diversas organizaciones de su comunidad y tienen opiniones y decisión sobre asuntos históricos, económicos y ambientales de su comunidad. Estas características tienen los estudiantes, personas jóvenes y adultas, pues por diversas aspectos de la vida no han podido llegar a concluir sus estudios o nunca han estudiado, ¿no? Pero son parte de la sociedad, son parte activa económica de la sociedad. También nos dice que ellos poseen saberes previos y experiencias. Claro, como tienen una actividad económica, social, ¿no? Tienen experiencias. Han dejado de estudiar por diversos motivos, por carga familiar, por embarazos, por pobreza, por extraedad, por problemas familiares, entre otros factores. Son personas que tienen diferentes motivaciones por el estudio. Se comunican en castellano y en lengua originaria, participan del mundo digital y o tecnológico y requieren desarrollar procesos autónomos de aprendizaje. Tienen diferentes motivos por el estudio. En esas dos fotografías podemos ver, en la parte superior izquierda tenemos a jóvenes. ¿Cuáles serán sus motivos de continuar estudiando? Y en la parte derecha, en la fotografía, vemos a personas adultas. ¿Cuál será su motivación por el estudio? Entonces, todos los docentes, quienes somos parte de la educación de jóvenes y adultos, tenemos que tener en claro y como primera recomendación de todos los sistemas educativos es conocer a nuestros estudiantes. ¿Cuáles son las motivaciones que tienen cada uno de ellos? Y por supuesto, sin dejar de lado el contexto en donde se desarrolla. Una experiencia directa de políticas educativas en Perú, ¿verdad? Nosotros tenemos dos marcos, una que ya va a concluir el año 2021, que es el Proyecto Educativo Nacional, en donde está más direccionado a lo que es la educación de niños y adolescentes. Y este nuevo, que ya está publicado, el Proyecto Educativo Nacional al 2036, en esta sí han tomado en cuenta a la educación de personas jóvenes y adultas, ¿no? Esperemos que en este proceso de los años para llegar al 2036 se cumplan todos estos objetivos escritos que están ahí. Como en todo lugar, llegó COVID-19, llegó a Perú y llegó a Sudamérica, ¿verdad? Motivo por el cual hasta la fecha tenemos muchas restricciones. Y una de ellas también llegó al sistema educativo peruano. COVID llegó al sistema educativo peruano. Y les comento rápidamente cómo está organizado el sistema educativo peruano. Está organizado en dos etapas, educación básica y educación superior. Cuando hablamos de educación básica, estamos hablando de la educación básica regular, dirigido a niños y adolescentes, educación básica alternativa, dirigido a educación de jóvenes y adultos, educación básica especial, dirigido a las personas que tienen necesidades educativas especiales, y los centros de educación técnico-productivo, que está dirigido a las personas que desean desarrollar diferentes habilidades.
La educación superior está dividida en 3 grupos, ¿no? En educación superior técnica, educación superior pedagógica y educación superior universitaria. Esto es la organización del sistema educativo peruano. Pero vamos a ir directamente a la educación básica alternativa. Previo a ello, a raíz del COVID-19, pues todos los gobiernos, ¿no?, dieron diferentes normas y decretos de urgencia. Una de ellas, ¿no?, que fue al sistema educativo. Cerraron todas las instituciones educativas y los centros superiores técnicos, pedagógicos y universitarios. Y ahí mi pregunta, ¿cómo manifestar la experiencia educativa de personas jóvenes y adultas en el aprendizaje remoto? Recordemos sus características, son los más pobres, son adultos, que son parte de la sociedad, que son enmarcados por la economía, muchos de ellos tienen pobreza extrema, son pobres, ¿no? En fin, todas las características que hemos podido leer, ¿no? En educación básica, el sistema educativo peruano, al ver esta pandemia internacional, entonces nos dio para que nosotros los docentes aplicáramos en nuestros estudiantes esta estrategia Aprendo en Casa. Una educación a distancia que en la modalidad de educación básica alternativa ya estaba dentro de ella, ¿no? Pero con solamente algunos centros, ¿no? Centros pilotos. ¿Qué dice esta estrategia Aprendo en Casa? 2 puntos importantes, que todos teníamos que utilizar el Internet por medio de las redes sociales y el uso de las TIC. En educación básica alternativa, EVA, sus siglas, y está dirigido a la educación de personas jóvenes y adultas, está conformado en 4 ciclos. Ciclo inicial para aquellas personas que nunca han estudiado, las personas analfabetas. El ciclo intermedio, que ya están mejorando este aprendizaje, y el ciclo avanzado es sinónimo de educación secundaria aquí en Perú, o eso en otros países, ¿no? Y estamos trabajando a través del aula virtual del Ministerio de Educación, ¿no?, llamado Perú Educa. Pues, ¿qué hace esta plataforma del Ministerio de Educación? Nos brindan materiales educativos cada semana. Ya estamos en la semana 33, desde el inicio de la pandemia, desde el mes de la quincena de abril hacia adelante. Estamos en la semana 33, habiendo semanas de reforzamiento y de retroalimentación. Nos llevó entonces a trabajar colaborativamente en educación básica alternativa. Para recordar que colaborar es involucrarse en un trabajo con otras personas y que cada miembro del grupo aporta al trabajo y valora los aportes de los demás para lograr los resultados esperados. De una u otra manera, nosotros los profesores teníamos que estar involucrados y ver de qué manera teníamos que llegar a nuestros estudiantes. Hemos tenido la oportunidad del 2018 hacia adelante tener este módulo del que la DBB International nos dio a conocer, el Currículum Global para la formación de educadores y educadoras de personas jóvenes y adultas de América Latina, donde el primer propósito de este módulo es coadyuvar a la profesionalización de las educadoras y educadores de personas jóvenes y adultas. ¿Cuál es el propósito? En la gran mayoría de los países a nivel internacional no se da una formación dirigida, una formación inicial dirigida especialmente para atender, para enseñar a personas jóvenes y adultas. La gran mayoría hemos sido formados para atender, ¿no?, a las personas, a niños y adolescentes, más no dirigida a personas jóvenes y adultas que tienen diferentes características, diferentes a los niños y adolescentes. Propone al educador un enfoque metodológico que pretende superar la educación tradicional, promueve procesos colectivos y dentro de ello también está el trabajo colectivo, ¿no?, que es un segundo aspecto de la estrategia metodológica en el aprendizaje, se construye socialmente. Teniendo entonces este marco, que muchos de los docentes aquí en Perú hemos podido ser parte o haber leído profundamente el Currículum Global, se ha desarrollado o estamos desarrollando este trabajo remoto.
o a distancia. Nos dice que el aprendizaje colaborativo se da de dos maneras, a través de tareas colaborativas o de proyectos colaborativos. Y cada uno de ellos tiene sus diferentes dimensiones. Una integración curricular, una innovación pedagógica a través de la colaboración, a través de la creatividad, el uso de las TICs y de hacer publicaciones. Cuando hablamos de proyectos, es una estrategia de aprendizaje, ¿no? Un grupo participa uniendo los esfuerzos y habilidades para lograr objetivos o abordar una necesidad general y potencializar su adquisición y uso del conocimiento. A raíz de eso, entonces, tenemos tareas colaborativas para el profesor y para el estudiante, ¿verdad? Nosotros más nos hemos abocado a trabajar por proyectos colaborativos, que son decisiones iniciales, que se tiene que buscar la información, gestionar la información localizada, construir de la información que se genera y al finalizar se tiene una publicación del trabajo final. Estos son los pasos para poder realizar proyectos colaborativos. Y recordemos que cuando hablamos de proyectos colaborativos, estamos trabajando de manera intercurricular o multicurricular, ¿no? Ahora les explico a qué se refiere cada uno de ellos. Estos proyectos colaborativos de aprendizaje, como les decía, se trabaja interdisciplinarmente y multidisciplinarmente. Muchos de nosotros, los docentes a nivel nacional, pues hemos sido obligados, por decir de esa manera, a poder realizar estos módulos o fichas o cuadernos de trabajo. Necesariamente en forma colaborativa. Interdisciplinar porque intervienen dos docentes o han intervenido dos docentes para elaborar este módulo. En este caso, donde está Nelson Mandela, ¿verdad? Es el módulo de ciencias que está dirigido o es parte de las áreas de matemática y ciencia, tecnología y salud. Dos docentes participaron en la elaboración de este módulo o cuaderno de trabajo interdisciplinar. Y cuando decimos multidisciplinar, pues aquí ya han trabajado 4 docentes, porque son las áreas más importantes según nuestro punto de vista, ¿verdad? Es de matemática, de comunicación, de ciencias sociales y ciencia, tecnología y salud. Y estos cuadernos de trabajo, estos módulos, ¿no? Cada uno lo llama de diferentes maneras, son entregados a los jóvenes. ¿Y cómo son entregados a los jóvenes? A través de las redes sociales o del correo electrónico, ¿no? Desde hace mucho tiempo nosotros los docentes trabajamos a través de las redes sociales, a través de los WhatsApps más directamente, porque es lo que más manejan nuestros estudiantes, ¿no? Los tenemos agrupados por grados y aquí vemos algunos ejemplos, ¿no? Motivo por el cual que ellos también trabajan colaborativamente a la hora que van a desarrollar estas actividades. Estas actividades pueden ser los proyectos que nosotros les entregamos o los materiales educativos que el Ministerio de Educación nos da cada semana, ¿no? Nosotros vemos cuál, según la necesidad de cada uno de ellos, pues les hacemos entrega de estos materiales educativos. ¿Y cómo sabemos que ellos realmente están realizando o están logrando aprendizajes? Porque lo que deseamos es que ellos tengan aprendizajes significativos, que sean reales y que los tomen y que sean tomados en cuenta para su vida común en la sociedad a través de diferentes evidencias. Estas actividades, materiales educativos del Ministerio de Educación o los proyectos que nosotros les damos, ¿no? Ellos nos devuelven por medio de las redes sociales. El más común es el WhatsApp. Como vemos acá, estas son las evidencias que ellos nos demuestran que están realizando los diferentes tipos de actividades. Y me despido con estas fotografías que una vez más nos dicen que tenemos que seguir adelante. Los que tenemos la suerte de trabajar con las personas jóvenes y adultas, las más vulnerables de la sociedad, ¿no? Estaba escuchando muy atentamente la ponencia del señor de la UNESCO y me daba mucha tristeza porque
en ninguno de sus procesos de exposición dijo personas jóvenes y adultas. Todo era niños, adolescentes, niños, adolescentes. Bien, me despido. Muchas gracias. Por el Muchas aprendizaje gracias. a lo largo de la vida. Muchas gracias, Bona, por esta interesantísima presentación. Y es cierto, en nuestra querida América Latina necesitamos concentrarnos más allá de los niños y adolescentes también, porque las oportunidades no han sido igualitarias para todos. Hay personas que aprenden a lo largo de la vida y hay personas que acceden a la educación siempre tardíamente.